Capítulo 39. La caída de Sifu. Zhen Yuan no estaba en el pabellón inmortal. Tampoco volvió a la posada. La mente de Zhen Yu se fracturó, todo se difuminó pero se aclaró al mismo tiempo. Su cuerpo se movía como si estuviera poseído, Xiu ya sostenido en un agarre mortal, Sui quemando sus meridianos mientras corría, sin restricciones, por todo su cuerpo. Sus túnicas, una vez prístinas, que compartían el color de las de su gemelo Señor del Pico, se habían teñido de un escarlata vibrante y vicioso. El material pálido y revoloteante, una vez agitado, estaba cargado de sangre, pegajoso y sofocante, pero Zhen Yu no reconoció el chirrido de sus botas dejando agujeros ensangrentados en la tierra detrás de él. Yuan He se ha ido, Yuan He se ha ido, Yuan He se ha ido. Zhen Yu no recordaba a los discípulos que había prometido proteger. Realmente, Zhen Yu no recordaba nada en absoluto, excepto la sensación de dolor y mordedura dentro de su pecho y el sabor de la sangre en su boca mientras sus dientes rechinaban. Zhen Yu caminó, un demonio entre hombres, a través del caos y el fuego, sin importarle nada si no era Zhen Yuan. Zhen Yu lo encontraría, tenía que hacerlo, porque si no lo hacía, ya no le importaría que el abismo infinito se tragara todo en su vientre, hasta que nada existiera. El sonido de los cascos, un ruido familiar y maldito, reverberó en el suelo. Zhen Yu recordó este ritmo, una marcha de la muerte sobre la tierra, y sus labios se abrieron en una sonrisa salvaje. ¡Otra vez! Zhen Yu murmuró, la punta de Xiu ya arrastrándose por el suelo mientras giraba la cabeza hacia arriba. Los ojos se encontraron con la cara de una pitón rinoceronte de la luna negra. Tú, otra vez. Se interpone en el camino de Yuan He y yo. Inaceptable. Muévete. La bestia huyó, pero los oídos de Zhen Yu no pudieron escuchar nada, explotando hacia adelante con imprudente abandono. Zhen Yu sintió que la sangre de la bestia empapaba sus ropas y se untaba contra su rostro. El sabor de la misma se agriaba en su lengua. No pestañeó mientras destripaba a la bestia con la fuerza de un hombre que no tenía nada que perder. Ya no era el refinado señor del pico de Injing, ahora solo era Zhen Yu. Zhen Yu. El esclavo fugitivo. Zhen Yu. El asesino de un clan. Y, al final, siempre sería solo Zhen Yu. Bingle. Tu prueba final es entrar en el abismo infinito y salir victorioso. Si no estuviera dispuesto a romper el abanico que tenía en la mano por puros nervios, o por alguna razón no tuviera un puñado de la llamativa manga de Bingle agarrada en la otra, Zhen Yuan se habría dado una palmadita en la espalda por sonar como un estimado maestro otorgando el destino del universo a su discípulo, que es lo que estaba haciendo, esencialmente, pero Zhen Yuan no se sentía en absoluto como el sabio Sifu de todas esas películas de Wuxia que su Ge solía ver en su primera vida. Aquellos maestros, con sus largas barbas blancas y sus cejas pobladas llenas de tranquila inteligencia, siempre parecían tenerlo todo junto. Zhen Yuan debería tener todo junto, porque sabe que pase lo que pase, Bingle estará bien. Bingle, con su indestructible cuerpo marca registrada dorado y su indomable voluntad, estaba destinado a tener, y ser, todo lo que quisiera. Y sin embargo, cuenta regresiva para la fecha límite de la misión, Into the Abyss, 15 minutos, 13 segundos. 12 segundos. 11 segundos. Zhen Yuan no pudo evitar que la sonrisa melancólica cruzara su rostro mientras miraba hacia arriba, a su pequeño discípulo. No fue precisamente ayer cuando pudo acariciar fácilmente a este niño, ahora un hombre, sobre su cabeza sin esfuerzo. Ahora casi podía describirse que Bingle se elevaba sobre él, con la coronilla de su cabeza llena de mechones brillantes que oscurecían el resplandor del sol enrojecido. Ahora se habían perdido las pendientes redondeadas de la grasa de bebé querubín. La mandíbula angulosa de Bingle solo se suavizaba por la inclinación confusa y tentativa de sus suaves labios. Bingle era realmente un espectáculo digno de ver, vistiendo las túnicas más opulentas y majestuosas que Zhen Yuan había visto jamás. Tal atuendo era el que el emperador supremo Luo Bingle habría usado mucho más en la trama. Las intrincadas trenzas, los rojos brillantes, las sedas de ébano. Este era Bingle en el apogeo de su poder, con 600 esposas en su haber y los reinos en su palma. ¿Sifu? Preguntó Bingle, abriendo la boca antes de cerrar, solo mirando hacia abajo al señor del pico Injing, perdido. El corazón de Zhen Yuan tembló. Porque esa voz cautelosa y confiada no era de Luo Bingle, gobernante de los reinos,
sino de Bingle, discípulo de Injin Peak, que hacía conge con una sonrisa y encontraba más alegría en barrer la casa de Zhen Yuan que en el manejo de la espada. Este era el Bingle que estaba enviando al abismo infinito. Cuenta regresiva para la fecha límite de la misión, Into the Abyss, 13 minutos, 36 segundos. 35 segundos. 34 segundos. Bingle, este maestro. Zhen Yuan comenzó, tosiendo cuando su voz se volvió áspera por la emoción a pesar de sus mejores esfuerzos. Los ojos de Bingle se abrieron de par en par ante el temblor inusual de la voz de su Sifu. Zhen Yuan negó con la cabeza y deslizó su abanico en su cinturón antes de extender la mano para tomar una de las manos de Bingle entre las suyas. Bingle, esto es lo último que este maestro desea para ti, dijo Zhen Yuan, la honestidad tangible en el aire. Pero Bingle es especial. Bingle respiró hondo, con los ojos brillantes. ¿Especial? Zhen Yuan asintió, volteando la palma de Bingle al revés, su dedo índice trazando la línea en el centro de una palma ancha. El destino. Bingle siempre ha sido especial, desde que nació, dijo Zhen Yuan, cerrando los dedos de su discípulo sobre su palma y encerrando el puño del protagonista entre sus manos. Este maestro siempre lo ha sabido, las alturas que Bingle estaba destinado a alcanzar. Bingle tiene la fuerza tanto de los demonios celestiales como de los humanos, y está hecho de las mejores partes de ambos. Ustedes son la prueba de que la armonía entre las razas es posible, que esta armonía es la más poderosa, y que ese poder es lo único que puede traer seguridad y paz en un tiempo en el que el abismo desea tragarse el mundo entero. Bingle, en el abismo es una espada de poder inconmensurable, que posee la capacidad de abrir y cerrar grietas a voluntad. Pero no cualquiera puede domar una espada así, a menos que sea fuerte tanto en mente como en cuerpo. Al ver a Bingle ahora, está claro que solo Bingle posee tal fuerza. Y sin embargo, Bingle se aferró a las palabras de Zhen Yuan, con el corazón temblando mientras el transmigrante apretaba sus manos con fuerza y giraba la cabeza hacia arriba para mirar a sus ojos oscuros. Este maestro sabe que Bingle superará cualquier adversidad, pero eso no significa que este maestro no deteste la idea de enviar a Bingle a un lugar así. Sifu, susurró Bingle mientras el suelo a su alrededor continuaba resquebrajándose y partiéndose, la tierra gimiendo como si sufriera por las heridas que se le prodigaban. Cuenta regresiva para la fecha límite de la misión, Into the Abyss, 12 minutos, 5 segundos. 4 segundos. 3 segundos. Bingle, este maestro sabe que ha seguido mis caprichos sin cuestionar en el pasado, y este maestro siente como si se hubiera aprovechado de Bingle al hacerlo, dijo Zhen Yuan. Las pupilas de Bingle se ensancharon mientras su respiración se aceleraba por un momento. Sifu nunca se ha aprovechado de este discípulo, dijo Bingle rápidamente, parpadeando rápidamente como si hubiera estado aturdido hace solo unos momentos. Al retirar sus manos de las de Zhen Yuan, solo para envolver sus grandes dedos alrededor de los de su maestro, las mejillas del protagonista se sonrojaron. Es la mayor felicidad de este discípulo estar al servicio de Sifu y hacer que Sifu se sienta orgulloso. El corazón de Zhen Yuan se retorció y se rió, inclinando ligeramente la cabeza hacia un lado mientras miraba a su tonto discípulo con ojos amables y cariñosos. Niño tonto, dijo Zhen Yuan, negando con la cabeza. Hablas de esta tarea como si este amo te hubiera pedido que prepararas la cena, o te hubiera enviado a hacer un simple recado. Bingle no puede pensar en esta tarea de esa manera. Cuando se trata de asuntos serios como este, Bingle, no puedes dejar que nadie te diga qué hacer. Este maestro incluido, este discípulo entiende, dijo el discípulo pegajoso de Zhen Yuan, un poco demasiado rápido, haciendo que el transmigrante pensara que no entendía. Abriendo la boca para reprender al protagonista por ser tan imprudente, Bingle se apresuró a hablar rápidamente. Sifu, dijo Bingle, bajando la cabeza para hablar en voz baja y reverente. Una brisa inusualmente suave barrió el cabello del protagonista, persuadiéndolo para que cayera elegantemente sobre su rostro. Este discípulo es muy consciente de lo que está en juego. Este discípulo sabe lo peligrosas que son las grietas, y cuánto se ha puesto en peligro Sifu tratando de encontrar una manera de detenerlas. Este discípulo está dispuesto a hacer cualquier cosa para ayudar a Sifu. Bingle, ¿qué te acaba de decir este maestro?, dijo Zhen Yuan, cariñosamente exasperado y finalmente cediendo al extraño impulso de apartar el flequillo de Bingle de sus ojos.
metiéndolos cuidadosamente detrás de la cálida oreja de su discípulo. Bingle tuvo el descaro de sonreírle descaradamente, pareciéndose al chico travieso que había visto crecer, en lugar del imponente demonio celestial que estaba frente a él. Sifu, esto es lo más egoísta que puede hacer este discípulo, dijo Bingle, mirando a los ojos de Zhen Yuan. Sus pupilas eran charcos profundos del negro más oscuro como la tinta. Este discípulo intenta argumentar que esto no es para hacer esperar a Sifu, pero de hecho es este discípulo el que no puede esperar. Las cejas de Zhen Yuan se arrugaron, un poco confundidas. ¿Esperando? Bingle asintió, relamiéndose los labios. En el mausoleo sagrado, Sifu dijo que esperaría a que éste se volviera fuerte. El más fuerte. Sifu puede ser paciente, pero este discípulo es codicioso. Zhen Yuan estaba confundido ahora mientras su cariñoso discípulo se enderezaba. El movimiento del sol en el cielo casi creaba un halo rojo alrededor de su rostro sorprendentemente guapo. Esto es como el arte oficial para el lanzamiento de merchandising de Rise of the Heavenly Emperor. Luo Bingle, ¿cuándo te hiciste tan grande, HM? Pero, ¿a qué te refieres con codicioso? Ávido de poder. Eso tendría sentido. No puedo pensar en mi Bingle como el pequeño bollo que crié. Este es el heredero del reino de los demonios y el futuro gobernante de todos los reinos. Para otros, este deseo de poder se consideraría codicia, pero para Bingle es simplemente el destino. Bingle no sería codicioso pensando de esta manera. Esto es lo que este maestro también quiere, dijo Zhen Yuan, las pestañas de Bingle revoloteando mientras su boca se abría, un temblor medio jadeante cayendo en el espacio entre ellos. No codicioso, quiere también. Sifu. Bingle susurró, y el protagonista casi pareció temblar por un momento, antes de que de repente se tambaleara hacia adelante y envolviera a Zhen Yuan en sus brazos grandes y musculosos, una vez en contra de tirar el decoro por la ventana por completo. Zhen Yuan se sonrojó al sentir el aliento caliente de Bingle recorrer su cuello expuesto. El cuello de su ropa se arrugó al evadir el abismo abierto y por la fuerza del abrazo de Bingle. Bingle, este discípulo no puede soportar hacer esperar a Sifu. Este discípulo irá al abismo y saldrá victorioso, y regresará a Sifu. Solo, por un momento, por favor, deja que este discípulo. Bingle murmuró contra el cuello de Zhen Yuan, inhalando profundamente, y justo cuando Zhen Yuan recompuso su mente agotada lo suficiente como para preguntar, ¿dejar que mi discípulo haga qué exactamente? Se escuchó un gran estruendo cuando algo chocó con el suelo. El polvo se levantó, un estallido de y tan poderoso brotó de él que Bingle, distraído por la joya en sus brazos, fue golpeado por escombros pesados y afilados. Bingle. Zhen Yuan gritó, agarrando a su discípulo por la espalda y arrojándolos a ambos hacia atrás, llamando inmediatamente a Rochun en su palma mientras el protagonista se recuperaba y giraba para proteger a su maestro detrás de él. Una voz escalofriante, familiar y desconocida al mismo tiempo, habló antes de que el polvo se asentara. «Vil bestia», dijo la voz, inquietantemente apagada, como si estuviera desprovista de cualquier emoción humana. Zhen Yuan sintió que Bingle se erizó mientras su propia boca se abría con sorpresa. Su corazón se hundía en su estómago y se rompía en pedazos. «No», susurró Zhen Yuan, mientras el polvo persistente caía sobre el suelo como nieve. Bingle no se movió, apretando la espada con la mano, pero no la levantó, porque eso sería una falta de respeto para el hombre que tenía delante. Túnicas empapadas en sangre, con solo toques de verde pálido que emergen del enrojecimiento. Aire negro como la tinta como un río de sombras detrás de él, con la cara en blanco mientras sus ojos miraban a Bingle con tal odio que hacía que los fantasmas quisieran morir de nuevo. Bingle miró fijamente al hombre y solo pudo decir una cosa. Su voz se tensó por la conmoción y el horror ante el espectro ante sus ojos enrojecidos. «Season». Gonji Xiao se tragó un grito de dolor cuando el cuerno afilado de un ñu de cola de látigo se enganchó en la carne de su brazo, con la manga ya desgarrada de un monstruo anterior, y cortó un trozo profundo de su hueso. El consiguiente cabezazo de la misma bestia lo hizo volar, chocando con un árbol que se arrancó de sus raíces y se estrelló con un sonido ensordecedor. «Sicción». Nin Jin Jin gritó mientras apenas paraba un golpe de la cola de un segundo ñu,
tropezando con el mal momento y los grandes ojos que se abrieron aún más cuando la bestia que había incapacitado a Gon Jixiao lanzó sus ojos negros sobre ella. Nin Jinjin levantó su espada como Sisun le había enseñado, hundiendo los pies en el suelo y girando su espada hacia el monstruo que corrió hacia ella. Nin Jinjin se contrajo con un grito, saltando en el aire con lo que se sintió como 2 pasos más allá de lo último de su energía, dando todo lo que le quedaba para hundir su espada entre los cuernos de la bestia. La sangre brotó. Los ojos de la adolescente se cerraron mientras salpicaba su rostro, y con la energía drenada de su cuerpo se estrelló contra el suelo momentos después de que la bestia se detuviera en seco. Nin Jinjin respiró con dificultad, casi jadeando mientras contenía sus lágrimas, que amenazaban con derramarse de desesperación, agotamiento, miedo, preocupación y agonía. Su espada cayó de sus dedos temblorosos, sin tener más fuerza para siquiera enroscarse en un agarre, y se dobló. Hacía tiempo que se le habían caído las colas gemelas, y su larga cabellera le caía sobre la cara en una cortina oscura, oscureciendo su visión, que de todos modos se volvía borrosa. Nin Jinjin había pensado que todo estaría bien en el momento en que su Sisun descendiera. Su comportamiento estoico y frío era reconfortante a pesar de su dureza. Los había recogido, de manera eficiente y aparentemente sin más que un movimiento de Xiu Ya en su muñeca. Su inteligente Sisun de alguna manera había logrado reunir a la mayoría de los discípulos de Injing, así como a otros rezagados de otros picos y sectas, en un grupo menos aterrador y cohesionado, hasta que de repente todo su carácter cambió. Nadie pudo seguir el ritmo de Sen Qinbiu cuando se fue volando, incluso Gon Jixiao, el discípulo más prometedor desde Aluo. Nin Jinjin no quería pensar en el agujero en su corazón por su amigo desaparecido. No pudo perseguir a Sen Qinbiu. Nin Jinjin sabía por qué se había ido volando, porque lo último que había pronunciado antes de ese momento era el nombre de su Sifu. Sabían cuánto amaban los Sisun a su Sifu, lo cerca que estaban los señores gemelos del pico de Injing, y su unidad siempre había sido una bendición para su pico. Pero también sabían que era un arma de doble filo, ya que había habido muchos susurros en el pico desde que Sifu había sido secuestrado. Todos habían visto el otro lado de su Sisun, el que no estaba templado por la suavidad de su Sifu, y el otro lado del espejo había dejado que las lenguas se aflojaran. Algunos de los ancianos de la secta recordaron un momento en el que su Sifu había sido golpeado por su enfermedad incurable y envenenada, y la forma en que su Sisun había caído en un pozo de desesperación hasta que fue sacado de nuevo por nada menos que su Sifu. Si tan solo Sifu estuviera aquí, sollozó Nin Jinjin para sí misma, con los ojos brillantes. Para no llorar, cerró los ojos con fuerza. Sifu siempre sabe qué hacer. Jinjin. Nin Jinjin apenas podía levantar la cabeza ante el grito de pánico de Meng Fan, solo para ver las fauces abiertas de un leopardo de las nieves con dientes de hielo babeando ante sus ojos. Nin Jinjin, bajo el hechizo de la adrenalina, agarró su espada, pero su reacción había sido demasiado lenta. La mandíbula de la bestia se apretó y el rojo salpicó. Arg. Los ojos de Nin Jinjin se abrieron cuando el cuerpo de Min Fan voló frente a ella. Su brazo bloqueó el ataque del leopardo y fue sacrificado en el proceso. La piel y los músculos fueron destrozados. El grito de agonía de Meng Fan mientras su brazo era separado de su cuerpo resonó a través de los árboles. Min Xixian. Min Fan cayó en los brazos de Nin Jinjin mientras un silbido de espada salía volando, golpeando al leopardo masticador en la cara y haciéndolo tambalearse hacia atrás. El golpe fue suficiente para aturdirlo brevemente, lo suficiente para que Gon Jixiao, todavía tosiendo un bolo de sangre, se tambaleara entre sus hermanos Pig y el monstruo que escupió el brazo de Min Fan con ira. Xixian. El brazo de Min Xixian, tú también estás herido, no podemos, comenzó Nin Jinjin, insegura de qué hacer mientras agarraba el brazo sangrante de Min Fan y se esforzaba por usar los últimos restos de su ahora débil y para detener la hemorragia. Es mi deber como Xixian proteger a mi Sidi, respondió Gon Jixiao profundamente, con la mandíbula apretada mientras miraba a la bestia que ahora caminaba de un lado a otro, su mandíbula chasqueando burlonamente. Sabía que los había atrapado, que su presa no hacía más que prolongar su muerte inminente. Chimei, no desperdicies tu energía en mí, dijo Min Fan, sacudiendo la cabeza mientras exhalaba un suspiro. Si ayudas a Gon Jixiao, entonces ustedes dos, tal vez. Nin Jinjin lo ignoró, cerrando los ojos con fuerza mientras se concentraba en verter energía en él, solo dedicando su atención a orar a lo que fuera que Dios estuviera en los cielos para que alguien los ayudara. La bestia miró a Gon Jixiao, y casi pareció sonreír, y como una tormenta de nieve,
se abalanzó. Primero, Senju vio una muñeca delgada y pálida que flotaba rígida en el aire, su piel lisa bordeada de verde pálido, como una hoja frágil que se rasgaría y rasgaría con la más mínima brisa. Siguiendo el color que lo calmaba tanto, los ojos inyectados en sangre de Senju se arrastraron hacia arriba y hacia arriba, hasta que vio la cara de su Yuan-He, hermosas, con las cejas arrugadas y casi oscurecidas por el pelo oscuro y abundante de una bestia. La bestia iba vestida de negro y rojo como su alma miserable y manchada de sangre, y por el corte de su espalda se parecía en todo a su padre. La cara de la bestia estaba enterrada en el cuello de su Yuan-He, con colmillos probablemente listos para perforar el hueco del cuello de su Yuan-He, para desangrarlo hasta que no le quedara nada más que sus huesos. Una imagen vívida y de pesadilla brilló en la mente de Senju, y se tambaleó hacia adelante, Xiu ya cortando nada en el aire. Senju pudo ver a esa bestia apretando los brazos que había envuelto alrededor de Senyuan como una soga, la espalda de su señor del pico gemelo rompiéndose como ramitas, la sangre brotando de sus labios pálidos mientras su muñeca pálida caía a su lado sin vida y, bestia vil, dijo Senju, el tono sin inflexión de su voz es más desconcertante que si hubiera gritado y rugido. Sendi, susurró Senyuan, la imagen desapareció, desorientando a Senju nuevamente. Senju arrastró sus piernas hacia adelante una vez más, balanceando su cuerpo, mientras su mano libre volaba hacia su frente donde ardía. Sendi, ¿por qué estás aquí? Nuestros discípulos. ¿Tú dejaste a nuestros discípulos? Discípulos. Senju murmuró, antes de reírse, el sonido era algo feo y grosero. Discípulos. 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 Ya he tenido suficiente de discípulos. No me importa, mientras estés aquí, no me importa. Nunca más. No voy a dejar. La gente toma lo que es mío. Nunca más. Senju dejó caer su rostro entre sus manos mientras continuaba acechando hacia adelante, los pies arrastrándose por el suelo mientras Xiu ya se balanceaba hacia nada en el aire, su risa amortiguada contra su palma. Yuan-He. Yuan-He, oh, no una desviación de Li. Al igual que con el Yu. Senyuan susurró, una ráfaga de verde pálido luchando con un confundido y preocupado demonio celestial vestido de negro. Bingle, apártame. Deja que este maestro se encargue de esto. Bingle, tu Sisun no está en el estado mental correcto y es probable que esté experimentando una desviación severa de Li. Este maestro ha logrado una de esas desviaciones antes, no te preocupes. Senyuan, de espaldas al protagonista, empujó ciegamente detrás de él el pecho de Bingle, que no se movió, pero Sisun dijo Luo Bingle, agarrando la muñeca de su Sifu entre las suyas, impidiéndole acercarse al errático Senju. A través de la hendidura entre sus dedos empapados de sangre, los ojos de Senju brillaron al ver cómo su Yuan-He, su pobre, maldito y precioso Yuan-He, una vez más estaba atrapado en las garras de una bestia. Quítale la mano, dijo Senju, apartando la mano de su rostro y arrastrando una mancha roja por sus mejillas, estropeando su belleza con una máscara de locura violenta. Quita tus sucias manos de él o te las cortaré. Bingle, escucha a este maestro, dijo Senyuan, los dedos de Bingle temblando, vacilantes. Este era el Sisun de Bingle, y lo respetaba, incluso si sabía que Sisun lo aborrecía por lo que era. Sisun era el precioso hermano de Sifu después de todo, e incluso si Sisun era frío con todos los demás, nadie en el mundo excepto Bingle podría conocer mejor la forma en que Sen Kim Chun podía descongelar cualquier corazón. Si había una persona que Bingle podía aceptar que era su igual en la ferocidad de su protección sobre la vida de Sen Kim Chun, era su Sisun, y sin embargo, ese ser llevaba la cara de su Sisun, pero apenas podía reconocer que era su Sisun. Locura. Todo consumiendo locura, incapaz de distinguir a un amigo de un enemigo, hermano del enemigo, humano de demonio. Bingle había aprendido, nada menos que de su amado Sifu, todo sobre las desviaciones de Li. Y, por supuesto, Bingle devoró esta información, especialmente después de conocer la historia de su Sifu experimentándolos él mismo. Sabía que no era Sen Kim Ryu controlando ese cuerpo que acechaba hacia ellos, sino una cosa fracturada, rota y desprovista de pensamiento racional. Incluso con cuanto amaba Sen Kim Ryu a su señor del pico gemelo,
en las garras de una desviación de I. No era imposible que lo lastimara. Bingle, dijo Saint John en voz baja, apartando los dedos del protagonista con suavidad pero con firmeza, antes de presionar su mano que agarraba su espada. Por favor, retírate. Todo va a estar bien. Este maestro se asegurará de que esté bien. A Bingle se le retorcieron las tripas ante la súplica de su amo, que era más bien una súplica. Bingle nunca quiso que su Sifu tuviera que mendigar por nada, quería ser la persona que pusiera todo a sus pies, por lo que nunca quiso nada, todos sus deseos cumplidos. ¿Quién era Bingle, miserable, patéticamente devoto Bingle, para negarlo cuando suplicaba? Por favor, ten cuidado, Sifu, soltó finalmente Bingle, Saint John sonriéndole una vez. Los discípulos no tienen que preocuparse por sus maestros, niño tonto. Y luego, la seda de la túnica de Sen Kim Chun se deslizó de los dedos de Bingle mientras caminaba hacia el suelo en llamas. Min Fan pensó que estaba delirando, debido a la pérdida de sangre y el agotamiento y el caos de todo lo que parecía un sueño terrible. Terrible que estaba seguro de despertar desde el momento en que cerrara los ojos correctamente. Lo cual haría, si no estuviera tan asustado que si cerraba los ojos, no los volvería a abrir. Pero no. La visión de Min Fan se estaba aclarando cuando la famosa belleza enmascarada del pico Xiansu canalizó inmensas cantidades de yi en sus meridianos traqueteantes. Su brazo había sido envuelto por una tira de tela obtenida de una bolsa de qiankun, y con él y el muñón de su brazo izquierdo finalmente había dejado de sangrar. La situación, en lo que pareció ser el más breve de los momentos, se había trastocado por completo en el momento en que una bola azul y blanca se había estrellado como un meteorito en la escena. La bestia que había estado usando el brazo de Min Fan como juguete para masticar se había estrellado contra el CNG Yogunguno con un solo golpe de nada menos que el dios de la guerra Liu Qingch. Siji, dijo una voz tan clara como un arroyo prístino. Nim Jin Jin giró la cabeza mientras una mano pálida descansaba sobre la suya, ayudándola a canalizar el yi hacia Min Fan. ¿Liu Chimei? Nim Jin Jin preguntó, aturdida. La niña asintió. Oh, gracias. Pensé que lo haríamos. Minyan. Liu Qingch rugió. Su hermana echó la cabeza hacia atrás mientras un leopardo que había estado al acecho se abalanzaba sigilosamente sobre su espalda desprotegida. De repente, una delgada cadena de oro se ató alrededor del cuello del leopardo, rompiendo su cuello con su propia fuerza antes de hacerlo caer al suelo, con los ojos y la lengua rosada abultados por la fuerza de su soga. ¿Qué? Vaya. ¿Qué tiene Linder aquí? Cantaba una joven vestida con una gasa roja escasamente cortada mientras bailaba el vals entre los árboles mientras recogía el lazo, con los brazaletes alrededor de sus muñecas tintineando vibrantemente. ¡Demonio! Liu Qingch gruñó. Cheng Luan se preparó para el ataque, solo se detuvo cuando Liu Mingyan saltó con una mano levantada. Mingyan, espera, este demonio. Ella simplemente me salvó la vida. Los dos hermanos, con sus uniformes de alguna manera impolutos a pesar del pandemonium, tenían el ceño fruncido grabado en sus rostros llamativos mientras se miraban el uno al otro, y luego al demonio que les sonreía. Vaya, es un placer para este Linder conocer a un cultivador tan estimado. Eres realmente muy guapo para ser humano, dijo Sawalin, haciendo una reverencia. ¿Eres de Kankion? Los ojos de Liu Qingch se entrecerraron, elevando a Cheng Luan más alto. ¿Y si lo somos? Liu Mingyan respondió con cautela. El demonio sonrió más ampliamente. Bueno, entonces este Linder cree que podríamos ser amigos. ¿Amigos? Liu Qingch repitió con incredulidad, con la vena de su frente palpitando. Tienes una idea equivocada, pensando que nosotros. El señor del pico Sen Kim Chun nos llamó aquí para ayudar, dijo Sawalin rápidamente, aferrándose a la idea de que, a pesar de su hermosa apariencia, este cultivador era más problemático de lo que valía. Sen Qingch, dijo Liu Qingch, con la cara roja. Se supone que ya no debe estar en contacto con gente como tú. ¿Cómo es él siquiera? Dijo Liu Mingyan, volviéndose hacia su hermano. Si nos hubiera querido muertos, no habría necesitado levantar un dedo. Liu Qingch chasqueó la lengua mientras Sawalin se reía, inclinando la cabeza hacia la chica vestida de púrpura, con los ojos mirándola de arriba a abajo. Un cuerpo atractivo, pero hasta que Sawalin vio debajo de su máscara, no podía decidir si esta chica era competencia o no. Ese otro en verde, eso sí, también bonito, de una manera inocente,
y diferente al encanto de Zawalin. ¿Cuál es tu intención al ayudarnos?, dijo Liu Qingche, con la voz tensa como si hubiera tragado algo asqueroso. Las grietas no son un problema que solo sufrís vosotros, los humanos. Nosotros en el reino de los demonios. Lo que está sucediendo aquí, ya ha estado sucediendo allí. Peor, incluso, porque las grietas se abrieron primero en nuestro reino. Linger pregunta, ¿alguna vez has escuchado al señor del pico Sen Kim Chun pronunciar sabiduría como, el enemigo de nuestro enemigo es nuestro amigo? La ceja de Liu Qingche se torció, porque eso sonaba como algo que diría ese idiota amante de los demonios. Cuando Liu Qingche no respondió, Zawalin continuó, tenemos a otros ayudando a rescatar a los otros pequeños discípulos humanos, dijo el demonio, Liu Qingche tocando su frente que ahora palpitaba dolorosamente con un dolor de cabeza. ¿Más demonios? Lo juro, dijo Liu Qingche, cerrando los ojos. Había visto el caos que se desarrollaba en Huedigor, y sabía que incluso con cientos de maestros en escena, no tenían la ventaja. Cuantas más grietas se abrían y más bestias salían de ellas, menos posibilidades tenían de escapar con sus vidas intactas. Si hubiera demonios, como en la batalla del mausoleo sagrado, el demonio que hace portales, dijo Liu Qingche lentamente, los labios de Zawalin se curvaron hacia arriba. Está aquí, ayudando a evacuar a los necesitados, dijo Zawalin con una carcajada. Pero él es solo un hombre. Puede hacer portales para ponerse a salvo más rápido, pero uno necesita llegar a sus portales en primer lugar. ¿Y sabes dónde están? Por supuesto que Linger lo sabe, dijo Zawalin, guiñando un ojo. Liu Qingche realmente quería pasar a Chen Luan a través de ella ahora. Entonces llévanos a los portales, pero un movimiento sospechoso, y te cortaré la cabeza, dijo Liu Qingche, mientras Zawalin ronroneaba. Mi estimado cultivador, eres bastante rudo. Demonio. Liu Mingyan levantó la ceja ante el demonio, antes de volverse hacia los discípulos de Injin que habían estado recuperando momentáneamente sus fuerzas mientras los demás discutían. ¿Sensibo no ha estado en contacto contigo? Él también entró en la refriega en busca de discípulos de Injin, preguntó Liu Mingyan con cuidado. No, Liu Chimei, dijo Gong Jixiao, inclinándose profundamente en gratitud mientras continuaba atendiendo a su hermano Máximo. Este discípulo. No, eso es incorrecto. Sisu nos encontró, y nos había reunido a nosotros y a algunos otros discípulos para escoltarnos lejos de las profundidades de la batalla, pero nos separamos de los demás en el caos cuando Sisu voló hacia. ¿Te dejó aquí? Liu Qingche preguntó con incredulidad, encontrándose con los ojos confundidos de su hermana. Incluso si es imposible llevarse bien con él, incluso alguien como él no te dejaría así. Así de ridículo. Sensibo lo haría, interrumpió Liu Mingyan. Probablemente solo una de las 4 personas que se atreverían a hacerlo hacia el dios de la guerra. Uno era el objeto de su discusión, el otro era el líder de la secta y el último era la persona en la punta de su lengua. Sensibo lo haría, sí, incluso Liu Qingche, el denso y obsesionado con la batalla Peak Lord que era, completó el nombre que no se dijo. Su agarre sobre Chen Luan se apretó. ¿Qué le pasó a Sen King Chun? Liu Qingche preguntó con fuerza, Gong Jixiao y Nin Jinjin compartiendo una mirada. Disculpa, Liu Sisu, pero no lo sabemos. El cuerpo de Liu Qingche se sacudió, como si también estuviera a punto de volar hacia el horizonte desconocido, una respuesta natural e irreflexiva que su cuerpo pedía a gritos, pero luego recordó que su hermana estaba aquí, así como 3 discípulos agotados por los que Sen King Chun se preocupaba profundamente, y un demonio en el que no podía confiar para pasar el rato alrededor de estos discípulos en absoluto, y obligó a sus pies a permanecer plantados. Apúrate, fue todo lo que dijo Liu Qingche. Liu Mingyan asintió mientras ayudaba a Nin Jinjin a poner de pie a Min Fan. Zawalin giró el lazo dorado alrededor de su dedo. Te escoltaré fuera, y una vez que estés en un lugar seguro, tengo que irme. Sí, dijo Liu Mingyan con gravedad, mordiéndose el labio detrás de su velo mientras seguía la tensa espalda de su hermano. El dios de la guerra vigilaba estrictamente a Zawalin mientras los guiaba hacia donde el demonio de hielo estaba ayudando a evacuar a los discípulos. Si Liu Qingche, que generalmente se centraba en la batalla en cuestión, ocasionalmente apartaba la mirada del demonio y se alejaba en la distancia, Liu Mingyan no dijo nada. Todo lo que hizo fue ayudarlo a despejar el camino,
para que pudiera ir a la persona a la que necesitaba ir, incluso si eso era solo una fracción de un que dos antes. A la mierda, a la mierda, a la mierda, a la mierda. ¿Qué diablos? ¿Por qué Sandy está aquí en este momento? ¿Dónde están nuestros discípulos? No me digas que los dejó allí. Oh, Dios, está sucediendo. No, no he llegado tan lejos para que termine con Senju empujando a Bingle al abismo. Si eso sucede, ¿por qué he estado haciendo esto? Una cosa es que Bingle caiga voluntariamente en el infierno, pero Sandy quiere matarlo. Ya sea empujándolo al abismo como el destino predijo, o simplemente tratando de matarlo a machetazos con Xiuya, de cualquier manera va en contra del protagonista y está firmando una orden para su ejecución. Bingle, que ya parecía el emperador conquistador de un futuro lejano, tenía el poder de aniquilar incluso a un señor de los picos. Senjuan estabilizó su respiración mientras caminaba hacia Senju, cuyo rostro se torció de dolor al ver que Senjuan se acercaba. NGH, Yuan Ge. Te fuiste. Otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué? Senju cantó, dejando caer a Xiuya en el momento en que Senjuan estuvo al alcance de la mano, casi cayendo de rodillas en agonía mientras sentía que su cabeza se estaba abriendo. Sus manos lo sostuvieron agarrando las solapas de Senjuan, aferrándose desesperadamente a su hermano, que realmente era su hermano en todos los sentidos menos por la sangre. Pensé que te había pasado algo. Pensé que eras. No podría si tú fueras. SHH, Sandy, estoy aquí, murmuró Senjuan, presionando cuidadosamente sus palmas contra la espalda de Senju, estabilizándolo antes de dejar que Sui calmara cuidadosamente los meridianos agotados de Senju. No era diferente a la forma en que había atendido al inconsciente Senju en la posada después de que se había abierto camino a través de la finca Yu. Y Senjuan se estremeció al pensar en qué tipo de masacre podría haber dejado su Sandy detrás de él esta vez. Senju se desplomó hacia adelante, golpeando la cabeza contra el pecho de Senjuan, mientras la niebla en su cabeza era suprimida por el familiar de Senjuan, pero fue difícil ya que su corazón aún estaba inquieto. La cara de Senjuan se arrugó con la tensión de alimentar a Senju con Sui, sin tener que gastar tanta energía desde que fue infligido por Wetara Kyon. Yuan Ge. Yo. Mis meridianos. Desviación. Senju salió cuando la claridad de su mente comenzó a recuperarse. Senjuan suspiró aliviado. Sandy, ¿has vuelto? Senjuan exhaló, continuando alimentando a Senju con Sui mientras el hombre se despegaba, parpadeando como si tuviera polvo en los ojos mientras miraba el rostro de Senjuan. Yuan Ge, dijo de nuevo el villano escoria, ahora extendiendo la mano para tocar la mejilla de Senjuan, sintiendo que se hinchaba bajo la pequeña sonrisa del transmigrador. Es bueno que la vista de Sandy sea sólida. Si la mente de Sandy ha sido despejada de la peor de las desviaciones, intenta hacer circular tu y lentamente, para que tus meridianos se recalibren a su flujo normal, y luego, un ruido fuerte y estridente rompió los pensamientos de Senjuan en dos. Anuncio crítico. Cuenta atrás para la fecha límite de la misión, Into the Abyss, 10 segundos. 9 segundos. 8 segundos. Oh, Dios mío, no, dijo Senjuan, con los ojos muy abiertos cuando su corazón dejó de latir. Senju se alertó de inmediato a pesar de su condición. Yuan Ge y Yuan Ge. Senjuan no perdió el tiempo, saltando y corriendo, tropezando, hacia Bingle, quien instintivamente saltó hacia su Sifu. Sifu. ¿Qué pasó? Gritó Bingle, su espada volando de regreso a su mano mientras Senjuan lo agarraba frenéticamente, tirando de él hacia su cuerpo, una mirada frenética, espontánea y aterrorizada en sus ojos. Bingle, lo siento, tienes que irte ahora. Ahora. Si no lo haces, Dios mío, Bingle, por favor, no estaba prestando atención, no estaba. Oh Dios mío, Bingle, si no te vas, voy a. Cuenta regresiva para la fecha límite de la misión, Into the Abyss, 6 segundos. 5 segundos. Sifu, ¿qué está pasando? Preguntó Bingle de nuevo, presa del pánico ante aquella manera poco característica de su Sifu. Ni una sola vez su Sifu ha perdido la compostura de esa manera, ni siquiera en las peores situaciones. Su Sifu ni siquiera había parpadeado cuando fue secuestrado de la casa de baños por demonios.
Su Sifu no había flaqueado cuando Lin Wang-Jun amenazó con mancillar su sagrado cuerpo. Su Sifu no había tenido miedo cuando fue capturado por Zawalin, y no se había inmutado por estar en el traicionero reino de los demonios. Y sin embargo, allí estaba su Sifu, histérico, al borde de las lágrimas, temblando, gritando, empujando. Algo no estaba bien. Sifu, por favor, dile a este discípulo lo que te está afligiendo. Este discípulo puede ayudar. Cuenta regresiva para la fecha límite de la misión, Into the Abyss, 4 segundos. 3 segundos. Bingle, por favor, oh Dios, por favor, si no lo haces, en realidad voy a... dijo Sen Kim-chun, sollozando mientras tiraba de Bingle, pero que era él, un personaje que se suponía que estaba muerto hace décadas. Contra el poder del protagonista, Bingle, ahora más que seguro de que algo andaba mal, se agarró a la paliza Sen Kim-chun y comenzó a revisar sus meridianos. Sifu. Dime lo que debo hacer. Este discípulo puede hacerlo por Sifu. Solo dile a este discípulo lo que te está atormentando. Preguntó Bingle frenéticamente. El miedo y el terror crecían dentro de él a medida que su Sifu descendía más en la manía que fuera. Cuenta regresiva para la fecha límite de la misión, Into the Abyss, 2 segundos. 1 segundo. Bingle, yo. No quiero morir de nuevo. El corazón de Bingle se enfrió de inmediato. Morir. ¿Otra vez? Cuenta regresiva para la fecha límite de la misión, hacia el abismo, 0 segundos. Anillo, anillo, anillo. El usuario no ha podido completar la misión principal, hacia el abismo. Iniciando el protocolo de castigo en 3, 2, 1. Lo siento, susurró Sen Kim-chun, antes de toser húmedamente, desplomándose como una marioneta a la que se le habían cortado las cuerdas de una vez. Bingle sintió el sabor de la sangre en su lengua, y fue 2 segundos demasiado tarde cuando se dio cuenta de que había sido de la sangre que su Sifu había tosido antes de que él murió. Lo que Senju vio, nunca podría olvidar en su vida, es decir, la poca vida que le quedaba y que ya no le importaba. Porque lo último que escuchó antes de dejar de escuchar nada fue a Yuan He gritando que no quería morir. Gritándole a la bestia que no quería morir. Y la bestia lo había agarrado, con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos, y había empujado su energía manchada y maldita hacia su Yuan He y luego, Yuan He estaba sangrando. De todo. Y entonces sus piernas cedieron, los brazos cayeron, el cuello se echó hacia atrás cuando el peso de su cabeza pareció ser demasiado de repente y la sangre goteaba. Gotear, gotear, goteo, chasquido. Senju no podía escuchar, pero el grito de angustia que dejó escapar se podía escuchar desde los cielos. La espada Xiu ya corrió hacia adelante, cuerpo y espada como uno solo, lanzándose hacia la bestia que había matado a su Yuan He. Fue solo cuando Xiu ya empaló el hombro de Luo Bingle, el único lugar que no estaba bloqueado por el cuerpo sin vida de Yuan He, que el demonio celestial pareció despertar de su aturdimiento. Bingle ni siquiera miró la espada Xiu ya que le había hecho un agujero en el hombro, porque el dolor ni siquiera le dolía, no cuando el agujero en el centro de su pecho estaba abierto y era mucho más grande. Sin embargo, el golpe hizo temblar a Bingle, la fuerza del mismo atravesó su omóplato y empujó a Sen Kim-chun. La cabeza de su Sifu se inclinó hacia el otro lado, y la sangre goteó de su oreja a medida que la gravedad la tiraba hacia abajo. Y Bingle sintió como si todas sus entrañas hubieran sido destrozadas por la intensidad de los sentimientos que surgieron. No. 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 Sifu. Esto no puede. No. No. Bingle rugió. La voz se hizo más y más fuerte con cada palabra hasta que dejó escapar un estallido de energía demoníaca. Los ojos brillaron rojos mientras el suelo a su alrededor se partía. Bingle gritó, la energía demoníaca arrojó a Senju hacia atrás, la espada Xiu ya se deslizó por el suelo mientras el suelo se agrietaba, tanto por la energía liberada por Luo Bingle como por el abismo infinito, que parecía estar llamándolo cuanto más su energía se filtraba y envenenaba la tierra. Tú, bestia, debería haberte matado en el momento en que te vi. Sabía que esto sucedería, sabía lo que eras, sabía que serías la razón por la que moriría. Senju aulló, corriendo hacia adelante contra el torrente de energía demoníaca, que era tan fuerte que le hizo sentir como si le arrancaran la piel de los músculos mientras sus órganos eran pulverizados por fragmentos de vidrio. Sifu no está muerto, bramó Bingle,
finalmente volviendo los ojos hacia Senju mientras tiraba del cuerpo de Sen Kim-chun hacia su pecho, mintiéndose a sí mismo. Mintió, gritando que podía sentir el pecho de Sen Kim-chun subir y bajar contra el suyo. Que no podía sentir el calor que se le escapaba de su cuerpo. No lo ensucias, perro asqueroso y miserable. Senju gritó, un destello rojo a través del hollín y el humo. Hiciste esto, yo no, Bingle, si no lo haces, voy a... Bingle tosió cuando la espada Xiu Ya, ahora apuntando a su espalda, se hundió en él una vez más. Como por suerte, o por destino, el eco de las casi últimas palabras de Sen Kim-chun había resonado en los oídos de Bingle, haciéndolo encorvarse mientras su fracaso para hacer lo que fuera que no hizo resonaba en su mente, lo que a su vez permitía que la espada de Senju fallara en su corazón. Senju gruñó, sacando la espada Xiu Ya mientras otra explosión de energía demoníaca atormentada estalló. El señor del pico Injin fue empujado hacia atrás una vez más. Pero, implacable en igual medida, Senju no se detuvo y corrió hacia Luo Bingle nuevamente. «Devuelve Yuan He, demonio. Estás maldito. Conseguiste lo que querías. Lo mataste, así que déjalo en paz, Sifu, este discípulo nunca». Este discípulo no había querido decir. Bingle gritó, aferrándose al cuerpo inmóvil de Sen Kim-chun, llorando en el hueco de la garganta inmóvil del hombre. Las palabras le trajeron más recuerdos, la voz de su Sifu, que daría cualquier cosa por escuchar en este momento, fantasmal en su mente. Sifu, este discípulo nunca. Este discípulo no había querido decir, este maestro lo sabe. Es por eso que este maestro no dijo que tu sangre especial le haría daño, ya que eso depende de Bingle. Sin embargo, Bingle debe tener cuidado ahora que conoce la poderosa naturaleza de su sangre y, en el futuro, usarla juiciosamente y solo con una cuidadosa consideración. Sí, Sifu. Esta habilidad de la sangre de este discípulo parece inquietante para este Bingle. Según las instrucciones de Sifu, este discípulo solo lo usará cuando, si es el último recurso. AY, solo para cosas buenas. Este maestro sabe que el corazón de Bingle es bueno y no le preocupa que Bingle use su poder de manera maliciosa. 3. Mi sangre, murmuró Bingle, sentándose, con el rostro volviéndose plácido de inmediato mientras su alma se aferraba a este salvavidas que Sifu, incluso en la memoria, le había dado. Bingle miró la herida que Xiu Ya le había infligido, pulsando gruesas líneas de sangre que se ralentizaban ante sus ojos. La herida comenzaba a fruncirse, tejiéndose. Bingle, actuando por impulso, metió rápidamente 2 dedos en la herida para detener su cierre, antes de volver a sacarlos. El rojo goteó, y Bingle miró al cielo una vez en una súplica, antes de cerrar los ojos. Sifu, este discípulo te pedirá perdón cuando despiertes, dijo Bingle, antes de untar su sangre en los labios ligeramente entreabiertos de Sen Kim-chun. Tú. Senju exhaló. Te atreves a profanarlo incluso en la muerte. Ja. No es de extrañar que tu especie haya sido expulsada de los cielos. Chasquear, chasquear, chasquear. Pero eso no es nada comparado con lo que te voy a hacer. Sawalin desapareció a Dios sabe dónde en el momento en que llegaron al pabellón inmortal, Liu Mingyan ni siquiera pudo agradecerle. Vete. Ahora estamos bien, dijo Liu Mingyan con urgencia, empujando a su hermano hacia la dirección de la batalla. Liu Qingche miró a su alrededor, revisando una vez más, y Liu Mingyan gimió. Sensibo te necesita más que nosotros. Por lo general, Liu Qingche se habría sonrojado 10 tonos diferentes de rojo, pero esta vez, Liu Qingche solo miró el rostro de su hermana con gratitud. Dijo Liu Qingche, tocando a Liu Mingyan en la parte superior de su cabeza, el más abiertamente afectuoso que había sido en la memoria reciente de Liu Mingyan. Liu Mingyan sonrió bajo su velo, observando cómo el dios de la guerra saltaba desde el balcón sobre Chen Luan y se elevaba hacia el cielo. Una vez que su hermano no era más que una mota en la distancia, Liu Mingyan reforzó sus nervios y volvió al caos que la rodeaba. Aunque ya no estaba en medio del campo de batalla, habiéndose retirado al pabellón inmortal que había sido fortificado por muchos maestros durante el ataque en preparación para crear una zona segura para la retirada, el peligro estaba a la vuelta de la esquina. Las grietas abisales continuaron extendiéndose, ya no necesitaban a las pitones rinoceronte de la luna negra para abrirlas.
propagándose y evolucionando por sí mismas como si las almas de los cultivadores asesinados las alimentaran. Liu Mingyan entrecerró los ojos a la distancia. El abismo seguramente se acercaba cada vez más con cada aliento que desperdiciaban. Liu Qimei, dijo la discípula del pico Injing, Nin Jinjin, con voz mucho más firme ahora que se habían retirado y reunido una pequeña porción de sus fuerzas. No cree que esta zona vaya a ser segura por mucho más tiempo. Sach. Sifu nos dijo que, con este número de fisuras abisales, no pasará más de un que antes de que este pabellón también sea tragado por el abismo. Este discípulo presta atención al juicio de Ninsiji, dijo Liu Mingyan, levantando una ceja perfectamente arqueada ante la claridad de la mirada de Nin Jinjin. No hacía mucho que la niña había estado a punto de perder el conocimiento, pero ahora ya predecía los movimientos y el comportamiento de las grietas. Su determinación y fuerza de voluntad impresionaron al discípulo principal de Xianzu. Tenemos que atender a los heridos, suficientes para viajar, y luego hay que evacuar. Recojamos algunos materiales de los almacenes de emergencia para llevarlos a los heridos, en ayuda de los curanderos. Nin Jinjin asintió. Los dos no perdieron más tiempo. Sifu nos enseñó un método llamado triaje para manejar mejor este tipo de incidentes, dijo Nin Jinjin mientras las dos chicas caminaban juntas apresuradamente, con ritmos coincidentes. ¿Triaje? Sí, dijo Nin Jinjin, con los ojos brillantes al llegar a la zona de almacenamiento de emergencia. Liu Mingyan agarró bolsas de qiankun etiquetadas con suministros médicos y las metió en otra intrincada bolsa de qiankun. La belleza vestida de púrpura se volvió hacia la chica que estaba a su lado y se sorprendió al verla agarrar paquetes de papel talismán en lugar de medicinas. ¿Papel talismán? Nen sonrió, escribiendo rápidamente algo con un instrumento de carbón que lo acompañaba en 3 hojas de papel con una mano experta. Liu Mingyan levantó una ceja cuando una pieza se volvió roja, otra verde y otra negra. Nin Jinjin tomó un papel amarillo más, pero no escribió nada en él. Triaje, repitió Nin Jinjin, sosteniendo el papel talismán en una configuración similar a un abanico. Sifu le recomendó esto a Qian Cao, pero también nos enseñó a los discípulos de Injing. Clasificar las bajas según su gravedad. Rojo para necesitar tratamiento inmediato que salve vidas, amarillo para necesitar tratamiento urgente, verde para tratamiento tardío y negro, para aquellos a los que no podemos salvar. Al comprender las palabras de Nin Jinjin, Liu Mingyan asintió. Con suerte, no necesitamos muchos talismanes negros, Ninsiji. Sí, esperemos que sea así, dijo Nin Jinjin, antes de mirar a Liu Mingyan por el rabillo del ojo. Y, por favor, llámame Jinjin. Los ojos de Liu Mingyan se curvaron en medias lunas, asintiendo con la cabeza. Entonces, por favor llama a este Mingyan, Jinjin. Dos bellezas de diferentes sabores se sonrieron, antes de que sus rostros se volvieran serios una vez más, precipitándose en la refriega de una catástrofe médica. En el futuro, los músicos compondrían canciones sobre las bellezas en verde y púrpura, que eran diosas hechas mortales, arrullando a las que estaban al borde de la muerte de vuelta a la tierra de los vivos. Zheng Yuan se paró en un espacio vacío y negro, mirándose las manos. Eran más pequeños de lo que recordaba, y alrededor de su muñeca llevaba un costoso reloj de cuero, con tic-tac a la distancia. Sus brazos estaban desnudos, lo que lo hacía sentir desnudo, su cuerpo solo cubierto por una camiseta y pantalones de pijama manchados de café. Su cuello también se sentía desnudo, sin pelo que lo cubriera, recortado en breve, y con un tono diferente de marrón oscuro. Zheng Yuan sabía cómo se veía incluso sin un espejo a la vista. Mi viejo cuerpo. Zheng Yuan habló en voz alta, los ojos se abrieron detrás de sus anteojos mientras su voz, que debería haber sido familiar, sonaba tan distante. Como una película antigua que se reproduce en una grabadora vieja, granulada y vieja. Un recuerdo borroso. Ah, dijo Zheng Yuan, su visión comenzó a oscurecerse. Las lágrimas caían en el interior de sus gafas mientras colgaba la cabeza. Una risa de dolor salía de sus labios agrietados. Así que morí, entonces, morí y dejé a Bingle y Sandy. Bienvenido usuario 002, a la interfaz del demonio. Como el usuario no pudo completar la misión clave, el alma del usuario ha sido expulsada del cuerpo anfitrión del personaje, Zheng Kim Chun. No mierda, dijo Zheng Yuan, sollozando mientras se frotaba los ojos, pateando el no suelo con su pie descalzo. ¿Es esto todo,
Entonces, ¿infierno? Ja, interfaz demoníaca. Así que finalmente admites que eres un demonio disfrazado. Corrección de usuario. Esta es la interfaz del demonio. Dado que el usuario está crónicamente en línea, el sistema esperaba que entendiera términos simples de computación. Le gustaría al usuario instalar un programa complementario, Computing for Dummies. Vete al infierno. Zhen Yuan gritó, deslizando el dedo hacia la pantalla azul brillante, antes de ponerse en cuclillas, con la cabeza metida hasta las rodillas. Es lo que yo diría, si no estuviéramos ya allí, instalando el programa, Informática para Dummies. ¿Qué coño? No te atrevas a hacerme nada más, amenaza. Después de todo lo que has hecho, después de lo que le hiciste a Bingle y Sandy, no quiero más de tu maldito programa. Zhen Yuan se desplomó. Su cabeza de repente se llenó de una pantalla de balas de palabras que de alguna manera se estaban imprimiendo en su cabeza, hasta que algunas palabras se destacaron, como en negrita. Demon, un programa que se ejecuta continuamente como un proceso en segundo plano y se despierta para manejar solicitudes de servicio periódicas, que a menudo provienen de procesos remotos. Antecedentes, programa. Zhen Yuan repitió, mirando la pantalla azul una vez más, poniéndose de pie lentamente mientras los engranajes de su mente dolorida cobraban vida. El alma del usuario ha ingresado a un programa en segundo plano. Los eventos causados por los cambios del usuario sobrecargaron el sistema momentáneamente, colocando al usuario aquí mientras el sistema se recalibra. Espera, así que técnicamente aún no estoy muerto. La pantalla del sistema se expandió ante la pregunta de Zhen Yuan, antes de que apareciera la interfaz de YouTube. ¿Qué coño? ¿YouTube? ¿Qué me estás mostrando? El primer blog de la muerte de Zhen Yuan, como el yogur caducado, acabó con toda mi carrera. Asterisco no patrocinado por Yogurt du asterisco. ¿Qué coño? ¿Me estás mostrando un carrete de mi primera muerte? Y, espera, ¿incluso reproduces anuncios de YouTube? Vete a la mierda. Recordándole al usuario que ha muerto una vez, y por lo tanto técnicamente está muerto. Te odio tanto. Yo. ¿No estás satisfecho, después de todo lo que he hecho por ti? ¿Qué dijiste que se suponía que debía hacer? ¿Dar cuerpo a las historias de fondo mal escritas? ¿Profundizar en la trama? ¿Asegurar la frialdad y el crecimiento del protagonista? ¿Desentrañar escenarios secretos? No he hecho todo eso. Hay tantos personajes que he llegado a conocer, que deberían haber muerto antes de que yo los conociera. Y tantas cosas nuevas sucedieron en la trama. ¿No es eso profundizarlo? Y viste a Bingle, justo antes de que yo. Y escenarios secretos. Los escenarios secretos. En espera. Revisando el historial del punto B. Revisando los puntos de frialdad. Revisa los puntos de caracteres secundarios. Revisando la línea de tiempo de la trama. Espera. Espera. 30%. 34%. 41%. La boca de Zhen Yuan se cerró mientras las elipses pulsantes pasaban ante él. Los números aumentaban insoportablemente lentamente. Cuando finalmente alcanzaron el 100%, y luego desaparecieron por completo, Zhen Yuan se acercó tentativamente a la pantalla flotante. Sistema. Nueva misión. Caminos divergentes en el abismo. Haz clic en I para aceptar la misión. Haz clic en N para rechazar la misión. Cuenta regresiva para el vencimiento de la aceptación de la misión. 10 segundos. 9 segundos. 8 segundos. Boa, nueva búsqueda. Si acepto, ¿puedo volver? ¿A ese mundo? A la gente a la que he llegado a querer. Cuenta regresiva para el vencimiento de la aceptación de misiones. 7, 6. 5. 4. A la mierda, gimió Zhen Yuan, golpeando con la palma de su mano la brillante y, felicidades, ha comenzado la misión de escenario secreta Caminos Divergentes en el Abismo, por favor, continúen con el trabajo duro. Carita feliz, vete a la mierda a ti y a tus kaomojis, maldito pedazo de mierda que apesta a aliento bastardo, si Yug maldijo Zhen Yuan, antes de que todo se volviera negro una vez más.
y cuando despertó, todo su cuerpo estaba dolorido, como si lo hubieran atropellado 1000 pitones rinoceronte de la luna negra y luego lo hubieran obligado a correr un maratón. Pero a él le encantó, porque estaba vivo. Bingle era más fuerte que su Sisun ahora. Eso era algo que su mente fragmentada logró reconocer bajo su neblina. Si estaba en otra situación, se acicalaba, pero se sentía entumecido. No adormecido. Él era tan enojado y perdido que casi no podía sentir nada en absoluto. Todas las emociones, aunque estaban allí, parecían filtrarse de él hasta que se quedó vacío, porque Sifu estaba. Sifu era. Los ojos de Bingle revolotearon por el suelo detrás de él, donde Sifu yacía en el suelo. Sus parásitos de la sangre trabajaban desesperadamente para unir los meridianos deshilachados de su maestro. En el momento en que sus parásitos sanguíneos se deslizaron por la garganta de Sen Kim Chun, se dio cuenta de que los caminos espirituales de Sen Kim Chun habían sido borrados. Todos. Todo a la vez. No era imposible, porque eso sucedería si se destruyera el núcleo dorado de uno, pero a medida que los parásitos de la sangre envolvían este importante órgano, Bingle podía sentir que aún estaba completo. Una cáscara, pero entera. Bingle necesitó más tiempo para pensar en esto, porque a pesar de que era más poderoso que la espada Xiuya, seguía siendo la espada Xiuya, y la espada Xiuya estaba tratando de quitarle su Sifu. Xiuya se cortó la mejilla superficialmente, pero la herida desapareció antes de que se lanzara el siguiente golpe. Sisun, dijo Bingle. El término de repente tuvo un sabor amargo en su lengua mientras pasaba un pulgar por la piel recién curada. No, nunca ha sido mi Sisun. Mi único maestro ha sido, y siempre será, Sen Kim Chun. No mereces decir su nombre con esa lengua sucia tuya. Sen Hyo escupió, continuando arrojando a Luo Bingle golpe tras golpe. Su ira crecía a medida que cada uno era desviado con un movimiento de la muñeca del demonio celestial. Este señor está intentando salvar la vida de Sifu, dijo Bingle, frunciendo el ceño mientras sus parásitos de sangre se topaban con un obstáculo, sus labios apretados mientras su concentración se dividía para dirigirlos. ¿Por qué no puedes ver eso? Xiu ya se cortó el torso. ¿Salvar? Sen Hyo escupió mientras lo arrojaban hacia atrás, con los talones clavados en la tierra. Extendió una mano hacia la figura tendida de su Yuange en la distancia, una distancia que no era mucha, pero aparentemente insuperable con un demonio celestial de pie entre ellos. ¡Ja! ¿Esto es morder la mano que te da de comer y luego lamer patéticamente la herida sangrante?, gruñó Bingle. Este señor no es la bestia rabiosa que Sen Kim Yu cree que soy. Mataste a Yuange, eres peor que una bestia. No fue este señor. Fue, dijo Bingle, con los caninos parpadeando cuando los parásitos de su sangre llegaron a otro obstáculo, como si algo le impidiera reparar el daño causado a los caminos espirituales de su Sifu. El daño que fue, totalmente antinatural. Silencio. No dejaré que mancilles más a Yuange. Encontraré la manera de traerlo de vuelta. Lo haré. Soy un señor gemelo del pico Inqing. El pico erudito. En algún lugar, en las entrañas de nuestra montaña, encontraré algo que me traerá de vuelta a Yuange. ¿Qué puedes hacer? Bingle respondió, girando su cuerpo mientras dejaba caer su espada, solo para atrapar la punta de Xiu ya en un puño. La sangre goteaba, pero a Bingle no le importaba. Los ojos de Sen Hyo se abrieron ligeramente, Xiu ya temblando en su agarre, mientras el demonio celestial sonreía. Zarcillos negros de energía demoníaca comenzaron a envolverse alrededor de la espada plateada de Xiu ya, Sen Hyo tratando de retirarla sin éxito. Demonio, ¿qué puedes hacer? Bingle dijo una vez más y más energía demoníaca saliendo de sus manos, ahora cubriendo la totalidad de la espada Xiu ya. Sen Hyo sabía que debía soltarlo, que una espada espiritual siempre se puede reforjar si el cultivador estaba intacto, y sin embargo, ¿no significaría eso perder Yuange a esta bestia? Sen Hyo mordió su lengua tan fuerte que sangró, usando toda su energía para empujar hacia adelante. Bingle, un poco sorprendido, se recuperó rápidamente y casi se rió. ¿Qué puedes hacer con tan poco poder? Sifu. Sifu dijo que este señor, su discípulo, se volverá tan poderoso que podrá unir los reinos. Con ese poder, traer a Sifu de vuelta de otro lugar,
No será más que un asunto trivial. Tonterías, dijo Senju, con los pies clavando cráteres en la tierra con la fuerza que estaba ejerciendo pero sin moverse a ninguna parte. ¿Uniendo los reinos? Locura absoluta. No hay forma de que Yuan He, cuya mente es algo de otro mundo en sí mismo, nunca balbucearía semejante tontería. Sen Qingyu no está al tanto de la relación entre Sifu y este señor, dijo Bindel, maldiciendo Senju. Tú sigues ensuciando su memoria, miserable poco filial. Juro que te mataré, porque todavía maldices a Sen Yuan. No soy una maldición. Sifu dijo que yo no soy un movimiento espasmódico, y eso fue todo lo que se necesitó para que un demonio celestial y un señor del pico flaquearan, porque, tan repentinamente como había caído, Sen Yuan se sentó, y, debido a que su atención se había centrado en el hombre repentinamente consciente que los miraba con una mirada de horror que se desarrollaba lentamente, Bindel soltó repentinamente la espada Xiu Ya. Mientras Senju tropezaba con el repentino ceder, sus ojos no miraban hacia donde apuntaba su espada. Y luego, la espada Xiu Ya, una vez más, se hundió en el pecho de Luo Bindel. De principio a fin, Sen Yuan vio un brillo plateado y luego rojo. Luo Bindel retrocedió a trompicones, mirando a Sen Yuan como si hubiera visto un fantasma, pero esperaba desesperadamente que el fantasma fuera real. Sí. Fu, Yuan. ¿De qué manera se trata de? Dos voces se superponían, diciendo palabras diferentes que sonaban exactamente igual. ¿Qué? ¿Lo estás haciendo? Sen Yuan habló, con una voz áspera que sabía a hierro, y luchó por levantarse. Bindel se sacudió bruscamente, a punto de acercarse a él, pero se detuvo cuando sintió que algo se rompía dentro de él. Bindel miró hacia abajo, a la espada que lo había atravesado. Los ojos se abrieron de par en par cuando la única grieta de la espada de Xiu Ya comenzó a extenderse. Se extendió y se extendió y se extendió y se extendió hasta que, con ese pequeño movimiento, se hizo añicos. Llovieron fragmentos de plata, la empuñadura rota cayó de la espada de Senju, pero ni siquiera le importó. Podía sentir cómo se rompía su espada, como si los huesos de sus manos se hubieran roto. La hoja era una extensión de sí mismo. Pero, ¿qué diferencia había? Senju ya había nacido roto. Espera, dijo Sen Yuan, mientras la espada Xiu Ya caía al suelo. Abrumado por el ataque de la energía demoníaca de Bindel, había resistido hasta que perforó su objetivo, desmoronándose una vez que su trabajo había terminado. Este discípulo. No era mi intención. Descanso. Bindel, conmocionado, dio un paso atrás instintivo, con una disculpa en la lengua. De repente, sintió que todo lo que había dicho momentos antes no importaba, que la animosidad que sentía por su otrora Sisun no importaba, y también supo al instante que a Senju ya no le importaba si vivía o moría, porque Sen Yuan no había muerto. Su ira destruyó la espada de Sen Qingyu. Bindel destruyó algo que era una extensión del espíritu de un cultivador, y a su vez hirió a alguien a quien su Sifu amaba. Era extraño, como si la ruptura de Xiu ya hubiera roto el extraño hilo que los había mantenido a los dos en desacuerdo todo este tiempo. Y también era extraño como el hilo que lo ataba a Senju ya no tiraba de los dos en la misma órbita, porque Bindel estaba cayendo. Sen Yuan no sabía cómo llegó a esto. Esto no era lo que él había querido. Lo que había querido había cambiado a lo largo de los años. Lo sabía, porque cuando vives y absorbes los sentimientos de las personas que te rodean, te cambia hasta la médula. Al principio, solo quería estar sano. El enfermizo Sen Yuan del mundo moderno había sido transferido a un cuerpo igualmente enfermo, sí, pero a través del cultivo encontró una apariencia de salud que era suficiente para hacer que la vida valiera la pena ser vivida. Luego, cuando conoció a sus hermanos marciales, sus amigos, quiso poder reír con ellos todos los días. Quería tomar el té con Kimbi, jugar al Go con In Yuan, diseccionar las bestias que Kim siempre le traía y recordar ese otro mundo, ahora tan lejano con Qinghua y Senju. Lo que más había sorprendido a Sen Yuan, después de todos estos años viviendo esta segunda vida, era que la persona que más lo había moldeado no era otra que el infame villano Escoria. El villano de Escoria que era descarado, arrogante y grosero. El villano Escoria que lo castigaba, que lo miraba, que ponía los ojos en blanco y se burlaba. Ese mismo villano de Escoria que limpiaba sus meridianos, que le daba caldo caliente cuando estaba enfermo,
que tocaba melodías relajantes en el Guqin cuando no podía conciliar el sueño. Sen-hyu, la persona que de alguna manera se había convertido en su hermano menor, en todos los sentidos menos en la sangre, y ahora, ese hermano suyo tenía su espada incrustada en el pecho de su discípulo más precioso, floreciendo de rojo sobre las túnicas verde pálido que alguna vez fueron prístinas. Los ojos de Luo Bingel estaban muy abiertos, pero en lugar de mirar su herida, giró la cabeza hacia un lado y se encontró con la mirada devastada de Sen Yuan. La marca brillante en su frente latía ardientemente y, sin embargo, la expresión de impotencia en sus ojos enrojecidos era la misma que cuando era un niño pequeño. Entonces Bingel estaba cayendo. No, esto no era lo que Sen Yuan quería. Esto no era lo que él quería en absoluto. Antes de que supiera lo que estaba haciendo, Sen Yuan corría hacia adelante, con ceniza en los pulmones y fuego en la garganta. Y entonces él también estaba cayendo, con los brazos extendidos hacia su discípulo, cuyos ojos se abrieron de pánico al ver a su verdadero Sisum precipitarse tras él. Cuando Sen Yuan se estrelló contra el cuerpo de Luo Bingel, escuchó un grito por un momento, antes de que el viento se lo llevara y lo cerrara la grieta abisal. Sen Yuan lo reconocería en cualquier lugar, incluso cuando cayera a su probable muerte. Había sido Sen-hyu gritando su nombre, tan lleno de angustia que hizo que su corazón se detuviera. Y eso fue lo último que escuchó Sen Yuan antes de que la oscuridad lo reclamara entre el azufre y las llamas. El abismo los golpeó de inmediato con una fuerza más letal que un golpe directo de un pitón rinoceronte de la luna negra. Bingel podía sentir la onda expansiva mientras el eco del cierre de la grieta se disparaba por el canal sin profundidad en el que él y Sifu cayeron, pero no podía mover su cuerpo lo suficientemente rápido como para proteger a su persona más preciosa de la energía. Bingel sintió que la humedad le salpicaba la cara mientras la energía pulverizaba sus órganos. La constitución más robusta de Bingel lo compensó de inmediato, pero su enfermizo Sifu no tuvo tanta suerte. El cierre de la grieta había dejado a Sen Kim-chun inconsciente una vez más. Eso lo supo de inmediato cuando finalmente logró envolver las 4 extremidades alrededor del cuerpo de su Sifu, solo para descubrir que estaba flácido. Otra vez. No, 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 por favor, no, otra vez no, otra vez nada más que eso. Bingel luchó frenéticamente, aferrándose a Sen Kim-chun, negándose a soltarlo. Por favor, no, cualquier cosa menos eso. Pagaré cualquier precio, cualquier cosa, siempre y cuando Sifu exista en este mundo. Nada más importa. El corazón de Bingel estuvo a punto de detenerse 100 veces mientras caían, pero no tuvo tiempo de pensar, porque no sabía qué tan lejos o cerca estaba el fondo de este pozo. Pero sí sabía que, si se trataba de quien tocaría el fondo primero entre él y Sen Kim-chun, sacrificaría su cuerpo y sus huesos una y otra vez. Había experimentado, aunque no fuera por más de un qué, como se sentía un mundo desprovisto del espíritu vibrante de Sen Kim-chun. En ese mundo, Bingel se había convertido en un monstruo, así que todo lo que Bingel podía hacer era envolver el cuerpo de su Sifu, casi delgado como el papel en comparación con el suyo, y esperar que ninguno de los dos muriera al tocar el fondo. Y cuando lo hicieron, el golpe destrozó casi todos los huesos de Bingel y le quitó el aire del pecho. No soltó a Sen Kim-chun. Solo cuando escuchó el cálido raspón del aliento de su Sifu contra el hueco de su cuello, la inconsciencia de Bingel se le escapó de las manos. Su cuerpo conservó toda la energía que pudo para volver a unir sus heridas. Pero cuando despertó una cantidad indeterminada de tiempo después, ubicado en una cueva oscura y estéril, Sen Kim-chun no se veía por ningún lado.